Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy vengo a charlar con vosotros, a dar mi opinión sobre esta moda que está surgiendo de nuevo de llamar a todo MTL, de que ahora parece que estamos tirando de nuevo hacia el vapeo más restringido, como hacíamos antaño, atomizadores más pequeños, entradas de aire más pequeñitas, atomizadores single coil. Se está yendo a un vapeo un poquito más tranquilo en la mayoría de casos, pero está pareciendo quizás demasiado, se está utilizando con demasiada alegría la palabra MTL en las descripciones de los dispositivos. Estamos viendo últimamente, como decimos, resurgidas de atomizadores con caladas más restringidas, entradas de aire más pequeñas, a los que le ponen las coletillas MTL, que son para un vapeo MTL. Y realmente el vapeo MTL tiene unos parámetros muy concretos, muy definidos, un margen muy estrecho de utilización, en el sentido puro del concepto MTL que siempre hemos tenido en el vapeo. Y esta es la reflexión que quiero hacer hoy. Intentar separar bien lo que realmente es el vapeo MTL. Yo no es que sea una persona tradicional a tope o que no me guste que se le cambien los nombres a las cosas, pero no me hace gracia que un concepto que está muy definido, y hay vapeadores que vapean MTL de siempre, vean que ahora se está llamando MTL a montones de dispositivos que realmente no lo son. Entonces, una cosa que ya está inventada, que ya sabemos cómo es, que es muy concreta la utilización que tiene, pues no me hace mucha gracia que se esté utilizando con tanta alegría en todos los dispositivos cuando realmente no es un vapeo MTL lo que nos ofrecen esos cacharros. Así que hoy vengo un poco, digamos, a defender o a definir lo que es realmente el vapeo MTL. Un vapeo, como decimos, muy concreto, que una parte porcentual muy pequeña de vapeadores sigue utilizando y que es la que siempre utiliza y que yo a ratitos también me gusta utilizar. Todo aquel que lleve vapeando 5 o 6 años y utilizara hace ese tiempo pues los tanques que había entonces, por ejemplo los Kaifun eran los más habituales, Typhoon, pues bueno, ya sabe lo que es el vapeo MTL. Esas personas ya han experimentado lo que son atomizadores con calada muy cerrada, agujeros de entrada de aire muy pequeños, ya que los dispositivos que había entonces no tenían ni la potencia que tienen hoy, no teníamos por ejemplo algodón que permitía un drenaje correcto de la resistencia, entonces utilizamos otros materiales que no drenaban tanto, por lo tanto las potencias a utilizar no eran tan grandes. Los hilos resistivos que utilizamos eran muy finos, hablo de 0.15, 0.18, 0.20 en el mejor de los casos, por lo tanto había que aplicar potencia muy baja, y para que el vapor surgiera y si llegara a suficiente temperatura había que utilizar una entrada de aire muy pequeña que no enfriara demasiado el hilo. Eso se fue perdiendo en favor de las mayores producciones de vapor, mayores potencias, y poco a poco de nuevo ahora se está recuperando, y es la parte en la que yo digo que creo que viene este vídeo, porque se está desvirtuando un poco lo que era el concepto clásico de MTL. Vamos a empezar hablando de las características que debe de tener un buen atomizador MTL, o un atomizador que se quiera llamar de verdad MTL, no como se está utilizando hoy con tanta alegría en los nombres. Vamos a empezar por las entradas de aire. Respecto al tamaño de las entradas de aire, cualquier atomizador que de verdad se quiera llamar MTL tiene que tener la posibilidad de poder reducir la entrada de aire o tener, por ejemplo, una serie de pequeños agujeros que nos permitan poner unas entradas de aire de entre más o menos 0,8 milímetros de diámetro, que sería un vapeo MTL duro, un boca pulmón duro, con una entrada bastante restringida, o como mucho 1,2 o 1,5 milímetros. Ya con 1,5, que es el atomizador que tengo hoy aquí para enseñaros, hoy tengo aquí un Kaifun, un Litem 2019. Este tiene 1,5 y ya es una calada boca pulmón, pero bastante blandita. Es una calada boca pulmón con bastante suavidad, que entra aire bastante fácil. Entre 0,8 y como mucho 1,2, admito hasta 1,5 como este caso, ya que se puede hacer un vapeo boca pulmón más o menos con comodidad. Creo que es el tamaño que deben tener las entradas de aire, o al menos posibilidad de regular a esa entrada de aire. Con eso teníamos definida lo que sería una calada en cuanto a caudal de aire MTL. Hoy en día hay muchos atomizadores que están saliendo de esto que estamos diciendo, que se definen como MTL, que tienen un rango de regulación de aire más amplio. Me explico, podemos poner 0,8, podemos poner 1,2, pero a lo mejor podemos poner hasta 3 milímetros de diámetro en la entrada de aire. Eso ya pasaría a ser, que es lo que está pasando con la mayoría de estos dispositivos novedosos que están saliendo ahora como MTL, se convertiría en un atomizador de calada restringida, una calada a pulmón restringida, que es la diferencia que hay entre el MTL y ya lo que no es MTL. El MTL, digamos, se situaría en la parte más baja de entrada de aire. Lo siguiente, a partir de ciertas potencias que ahora hablaremos, bajo mi opinión,
ya sería lo que sería una calada a pulmón, pero con bastante restricción, y luego ya una calada más abierta o boca a pulmón de siempre, tradicional, que todos conocemos. Vamos a hablar también de otro detalle, que es que además de las entradas de exteriores de aire reducidas, como estamos diciendo, la entrada interior del deck, donde entre el aire hacia la resistencia, tiene que tener un diámetro similar. O sea, que no vale que tengamos un atomizador, por ejemplo, que podamos poner una entrada exterior de 0,8 o de 1 milímetro de apertura, pero que luego interiormente tenga un diámetro mayor, ya que eso no dará una buena experiencia MTL. Cualquier atomizador que tenga una regulación exterior de, por ejemplo, de 0,8 a 3 milímetros, que luego interiormente tenga una entrada de 3 milímetros, no se comportará bien como atomizador MTL. Tiene que tener una posibilidad de, además de poder reducir el aire exteriormente, también reducir el aire interiormente, donde el aire sale hacia la resistencia. Así que esa es otra característica que tendréis que buscar en los atomizadores si de verdad queréis hacer una experiencia MTL correcta. Otro aspecto que estaba comentando ahora es el tema de las potencias a utilizar. En el MTL tenemos un rango de utilización de potencia bastante estrecho, ya que tenemos unos caudales de aire desde muy cerrado hasta bastante restringido, pero siempre los caudales de aire son muy pequeños, por lo tanto el rango de potencias que debemos de utilizar es también muy estrecho. Yo diría que más o menos entre 10 y 18 vatios como mucho es donde se mueven la mayoría de vapeadores MTL puros clásicos de siempre. Eso nos lleva al siguiente tema, que son los setups. Los setups deben de montarse con resistencias bastante altas, resistencias de por lo menos 0,7, 0,8, 1 ohmio o de ahí para arriba en función de la potencia que vayamos a utilizar. También el hilo que tenemos que utilizar, como vamos a usar tan poca potencia, tenemos que utilizar hilo de calibre fino. Yo diría que como mucho, ya me estoy pasando, 0,40 o 26 gauge, pero creo que lo más ideal serían hilos más finos. Por ejemplo, 27 o 28 gauge para hacer resistencia muy pequeñita, sobre el entorno de un ohmio, 1.1, 1.2. Como decimos, resistencia chiquitita, con 5 o 6 vueltas a lo sumo. Con esos hilos finitos tendrán una activación muy buena, con poca potencia, como estamos diciendo, que es lo que se debe usar para las entradas de aire tan reducidas que tenemos en el vapeo MTL. Otro aspecto importante o fundamental para un verdadero o buen vapeo MTL es los drips. Los drips tienen que ser casi por obligación, vamos a decir no casi. Sí, por obligación tiene que ser drip 510. Y os recomendaría que mirarais que tuvieran cierta longitud, ya que como hay que hacer vacío con la boca a la hora de dar la calada, tenemos que hacer vacío con la boca, viene bien que el drip no sea muy gordo y además que sea un poquito largo para poder hacer un buen sello con los labios. Aquí no es como cuando hacemos las caladas a pulmón, que podemos tener un poquito las comisuras alrededor del drip, lo podemos tener un poquito abierto, que no pasa nada. Aquí sí hay que hacer un buen sello, ya que tenemos que hacer vacío con la boca y aspirar el vapor a la boca para luego tragarlo. Otro detalle a tener en cuenta si empezáis a probar el vapeo MTL de verdad, como el que estamos describiendo en este vídeo, es que hay que subir las graduaciones de nicotina. Si vapeáis a 60 vatios con un dual coil, por ejemplo, a 3 miligramos, pues bueno, tened en cuenta que cuando vapeáis a 15 o 14 vatios con un dispositivo MTL, pues bueno, habrá que subir la graduación de nicotina. Eso ya lo sabemos también mucho por el tema de los pods. Hay que subir siempre las graduaciones de nicotina para tener un buen golpe y que la calada nos sacie y no quedemos cortitos en cuanto a nicotina. Se consume muy poca cantidad de líquido y la cantidad de nicotina que absorbemos es directamente proporcional al líquido que vapeamos. Bueno, y voy a hacer aquí ahora lo que sería una instalación de un setup típico de MTL. Aquí podemos entrar un poco en la polémica del tema de la resistencia. Últimamente estamos viendo que hay resistencias artesanales que están saliendo para un vapeo MTL, todo este tipo de cuestiones. Están saliendo, bueno, mucha gente que da consejos sobre qué resistencias montar. Yo os diría que realmente en un MTL del clásico de toda la vida, lo que mejor funciona es hilo redondo y a lo sumo un Clapton. Ya un Fuse Clapton me parece incluso excesivo. Ya metemos mucho metal o tendríamos que dar muy pocas vueltas para tener igual cantidad de metal que con un hilo redondo normal. Así que yo os diría que lo mejor, y tampoco hay tanta diferencia, se nota mucho más la diferencia con unas resistencias artesanales o más elaboradas en atomizadores más potentes, pero en el MTL un hilo redondo simple da muy buen resultado. Y apenas hay diferencia con elaboraciones de hilo más intrincadas, con más complejas, con más cantidad de hilo. Además, son setups que podemos con una bobinilla tener para muchos setups para montar, como siempre se ha hecho en los atomizadores reparables. Compramos una bobina y con una bobina tenemos para cambiar el setup. Incluso cada vez que cambiemos algodón podemos aflojar los tornillos, hacernos en un momento una nueva resistencia y colocarla, que se hace en un pispa. Así que voy a hacer una resistencia, digamos, de las típicas clásicas para MTL y vamos a montarla en este Kaifun que tengo por aquí. Venga, voy por abajo.
Bueno, pues vamos a fabricar una resistencia con Cantal de 27 gauges, más o menos 0,35, que es el valor que a mí más me gusta utilizar para este tipo de resistencia MTL. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra resistencia terminada, guía de 2,5, Cantal de 27 gauges, como hemos dicho, alrededor de 0,35 milímetros y unas 6 vueltas. Como veis, una resistencia muy pequeñita. Vamos a estabilizarla. Vale, ya la tenemos totalmente estabilizada, muy rápidamente además. Son resistencias que se estabilizan muy pronto. Aquí sí podéis raspar un poquito, viene muy bien el truco ese de raspar, no pasa absolutamente nada. Y el resultado final, una coil MTL prácticamente de las perfectas, se puede decir, de las de manual. Ahí lo veis, 0,96 ohmios. Bueno, hoy la vaporada es rollo MTL, hoy no tenemos una vaporada muy abundante, no es de lo que se trata en este estilo de vapeo. Como habéis visto, una resistencia fabricada con hilo de Cantal de 27 gauges, más o menos 0,35 milímetros. 6 vueltas sobre guía de 2,5, que creo que es la que mejor se adapta a la mayoría de setup MTL. El 2,5 creo que es el más adaptado, aunque también se puede utilizar 3 milímetros. Como os digo, una resistencia final de 0,96 y estamos aquí con 12 vatios. Calada MTL, un poquito más de nicotina de lo normal, alrededor de unos 6 miligramos más o menos. Yo utilizo 1,5 más o menos. Y la calada es fantástica. Como veis, con 12 vatios se puede vapear perfectamente. La calada es muy agradable. Yo os recomendaría que para utilización en potencia utilicéis Cantal. Para el vapeo MTL creo que es lo mejor, ya que podemos utilizar Nicron, pero bueno, el Nicron es mucho menos resistivo y demás. Yo diría que el Cantal va muy bien para este tipo de setup. Además, suele dar un poquito más de sabor, que es otra de las cosas que se busca también con este tipo de vapeo MTL. Y también podemos utilizar acero inoxidable para el tema del control de temperatura. También podéis utilizar titanio y otros materiales, pero bueno, yo lo descartaría porque no me parecen tan seguros como el acero. Así que este estilo de vapeo también se adapta mucho al control de temperatura. Para ello tenéis que montar setup similar a este, con las mismas vueltas más o menos, el mismo tipo de hilo, pero en acero inoxidable para poder hacer uso del control de temperatura. Por supuesto, el setup quedará con una resistencia mucho más baja, pero eso que no os preocupe eso en el control de temperatura, porque eso el mod será el que ajustará la potencia que tiene que dar y demás, ajustará todos los valores inmediatamente. Estamos hablando de mod mecánicos, por supuesto. Perdón, de mod electrónicos, por supuesto. El tema de grabar este vídeo es precisamente porque tengo incluso aquí un mod, que ya lo habréis visto por ahí, el Notion de Times Vape, que lo definen como mod MTL. Es una de las cosas que me ha llevado a grabar este vídeo. Yo el vapeo MTL creo que se debe de restringir a utilización en mod electrónico. Y os digo el motivo. ¿El MTL se puede vapear en MTL con este setup en un mod mecánico? Pues sí se puede. La verdad es que sí se puede. Pero nos aparece un problema que es fundamental. El margen de utilización de este tipo de setup es muy estrecho. Yo ahora mismo lo tengo en 12 vatios. Podría apurar un poco hacia arriba, a lo mejor hasta los 15 o 16 vatios, con este setup que tengo aquí puesto, y esta entrada de aire, y a lo mejor me podría bajar un poquito hasta los 11 vatios, por ejemplo. Pero ya se me empezaría a quedar el vapor muy frío. ¿Qué pasa si montamos este atomizador en un mod mecánico? Empezaremos vapeando a cierto voltaje, a 4,2 con la batería llena. Y a medida que vayamos gastando la batería, el voltaje nos irá bajando. Vamos a imaginar que estamos vapeando entre 4,2 y 3,3, por ejemplo 3,4 cuando quitemos la batería. Esa diferencia de 0,8 voltios, con una resistencia de este estilo de alrededor de un ohmio, se traduce en varios vatios de diferencia. Por lo tanto, estaríamos vapeando al principio, por ejemplo, con 18 o 19 vatios, y luego a medida que fuéramos bajando la batería, pues nos quedaremos más o menos en el entorno de los 10 vatios. Es un rango demasiado amplio para un vapeo estable en MTL. Como os digo, el MTL tiene un rango de utilización muy cortito, que yo, como ya creo que os he comentado en el vídeo, definiría entre 10 y 18 vatios más o menos. De ahí para arriba sería demasiado caliente para este tipo de vapeo y ya tendremos que tener más ventilación, por lo tanto ya estaremos pasando a una calada directa pulmón restringida. Así que creo que lo que mejor se adapta al vapeo MTL son el uso de mod electrónicos, que nos aportan siempre una estabilidad en la calada desde el principio hasta el final, y ajustar vatio a vatio para que nos dé el vapeo correcto que nosotros nos gusta con la entrada de aire que tenemos, el setup que hemos montado, el tipo de atomizador y este tipo de cuestiones. Bueno, y para los que seáis más nuevos, porque bueno, no he caído en esto, a lo mejor hay gente que ni siquiera ha experimentado el vapeo MTL, directamente ha empezado con claromizadores y atomizadores reparables, por ejemplo, con mascaduras de aire y este tipo de cuestiones. El vapeo MTL lo que lo define es que la absorción del vapor la hacemos directamente a la boca, no directo a pulmón como se suele hacer con caladas más abiertas. Entonces, la cavidad que tenemos en la boca es mucho más pequeña que la cantidad de aire que podemos inhalar directo a pulmón.
Por eso tiene que ser una calada muy restringida, tiene que ser un agujero de entrada de aire muy pequeño, ya que al hacer vacío con la boca, si la entrada de aire fuera muy grande, se nos llenaría la capacidad de la boca muy rápidamente y no daría tiempo a cargarnos la boca de vapor, de que el atomizador calentara y nos entrara esa cantidad de vapor. Y ya luego inhalarlo hacia los pulmones. Ese es lo que define la calada boca a pulmón, a diferencia de la calada a pulmón. Este atomizador, como os digo, tiene una entrada de aire de 1.5. Se sitúa en el límite superior, incluso yo diría que un poco por encima. A mí me gustaría más una de 1.2, es la que más me gusta a mí para vapeo MTL. Esta de 1.5 un poquito pasada para mi gusto, pero bueno, permite hacer una calada boca, pero además suave, no es una calada dura. Hay otras caladas de 0,8, por ejemplo, que cuando hacemos el vacío con la boca para absorber el vapor, bueno, pues casi que se nos meten los ojos para adentro porque no entra aire. Con esta calada de 1.5 se convierte en una calada boca-pulmón muy suavecita, muy suavecita. Ya os digo, en este caso estoy a 12 vatios. Podemos subir un poquito más con este tipo de entrada de aire. Vamos a subir a 16 vatios. Subo un poco la cantidad de vapor, por supuesto. Pero ya el vapor empieza a ser demasiado caliente. Ya empieza a ser demasiado caliente. Por eso os digo que el rango de utilización de los atomizadores MTL es muy estrecho. El motivo de hacer este vídeo es porque, como os he dicho, estoy viendo que últimamente salen muchos dispositivos que le ponen el apellido MTL y tenía también pendiente hacer la revisión de ese Notion de TimeSpace, que lo haremos en breve. Y he visto que se está utilizando demasiado a la ligera esa definición de MTL y creo que se está desvirtuando algo que está perfectamente definido y que ahora estamos confundiendo mucho el MTL con la calada restringida. Tenemos que intentar acostumbrarnos a hablar un poco más de las caladas restringidas en los atomizadores. Esto es un atomizador que, por ejemplo, en el 1.5 se sitúa, como os he dicho, en un poquito abierto para un MTL, pero que no permite una calada restringida. Es muy incómodo. Al aspirar directo a pulmón, la calada es súper incómoda. No es una calada agradable. Necesitaríamos una entrada un poquito más de aire un poquito más grande. Por ejemplo, unos 2 milímetros sería ya una calada a pulmón con bastante restricción. Es donde está la estrecha línea que separa el MTL de la calada restringida. Y es lo que yo quería reivindicar o definir en este vídeo. Definir bien lo que ya está definido, que es el MTL, y no lo que se está utilizando en muchas ocasiones para definir dispositivos de calada restringida. Hay que saber diferenciar bien el mundo MTL, que hay gente, como os digo, que vapea en MTL de siempre y es un vapeo que a mí de vez en cuando me gusta mucho retomar, de lo que es la calada restringida. Así que ante toda esta nueva avalancha de nuevos productos, reivindicar un poco lo que ya está bien definido en el vapeo, que es el MTL. Así que esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Un vídeo un poquito, bueno, de eso, de que no llamemos a las cosas como no son y, bueno, que no se convierta eso de decir una cosa 1000 veces, una mentira 1000 veces, que se convierta en verdad. Y ya no os quiero decir, ya sobre todo en periodo preelectoral, que busquéis por ahí un vídeo que hay sobre qué es la democracia o qué es lo que llamamos democracia actualmente. Sobre todo, ya os digo, vienen votaciones, no os recomiendo mucho que busquéis ese vídeo porque es una definición de lo que estamos hablando. Como una cosa llamada 1000 veces de una manera, al final terminamos interiorizándolo como que es así. Y no quiero que ocurra eso también con el MTL, algo que está muy definido. Así que nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. The force is strong in my family.